Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Yo soy de esos que manejan por necesidad más que por gusto. Desde hace unos años me dedico al transporte de carga pesada. Mi ruta principal es de Monterrey a San Luis Potosí, aunque a veces me toca bajar hasta Querétaro o subir rumbo a Saltillo. Manejar de noche es parte del oficio, sobre todo cuando los horarios de entrega no perdonan. Pero si algo aprendí en carne propia, es que lo que pasa en carretera de madrugada no siempre tiene explicación lógica. Era una madrugada fría de martes, de esas que soplan viento seco y hacen que el pavimento parezca de metal helado. Eran las 3 en punto. Lo recuerdo bien porque justo estaba revisando el reloj del tablero cuando decidí detenerme en una gasolinera que ya conocía. No era la primera vez que me paraba ahí. Quedaba a la orilla de la carretera federal, poco antes de entrar al tramo de curvas que conecta con un viejo libramiento. Siempre estaba abierta, aunque fuera madrugada, y vendían café de olla decente y unas empanadas de cajeta que no estaban mal para sobrevivir al sueño. Cuando entré a la estación, no vi a nadie afuera, pero eso no me sorprendió. A esa hora, lo raro es ver a alguien. Estacioné el tráiler en paralelo a las bombas, puse las intermitentes y bajé, estirando las piernas mientras metía las manos en la chamarra para aguantar el frío. Caminé hacia la oficina de cobro, una cabina de cristal con un escritorio, una silla rota y una cafetera que parecía nunca haber sido lavada. La puerta estaba entornada. Empujé con la mano. Lo primero que noté fue el olor, un tufo raro, como a trapo mojado con tierra vieja. Pensé que quizá el despachador se había quedado dormido o que algo se había derramado. Di un paso dentro y sentí como la suela de mi bota hizo un leve ruido sobre algo pegajoso. Bajé la vista. Era una mancha oscura. «Bueno, ¿hay alguien?», pregunté, sin alzar mucho la voz. Entonces lo vi. Estaba tirado detrás del escritorio, boca abajo. Un charco de sangre ya seco se extendía por el piso. Llevaba un uniforme de Pemex y el cuerpo parecía llevar ahí horas. Su piel estaba pálida, ceniza, no se movía. Retrocedí un paso, con el corazón rebotando en el pecho. No grité. Los años en carretera te enseñan que gritar no ayuda, ni siquiera cuando sientes que algo se descompone dentro de ti del puro miedo. Saqué mi celular y marqué al 066, pero no había señal, ni una barra. Caminé hacia afuera. Nada, ni cobertura, ni radio de banda, ni un alma en el camino. El último tráiler que había visto fue casi una hora atrás. Volví a asomarme a la oficina y me obligué a ver bien. El hombre no se había caído. Estaba acomodado de una manera rara, con las piernas hacia un lado, como si se hubiera desplomado sentado. No tenía arma, ni señales de pelea, pero tampoco parecía un infarto. El charco de sangre en el piso era demasiado grande. Tuve que tragar saliva antes de entrar de nuevo. Busqué algo con que cubrirme la boca. Encontré un pañuelo en la bolsa del pantalón y me lo amarré. Di la vuelta al escritorio con el corazón en la garganta. Cuando me acerqué más, vi que en la parte trasera de la camisa tenía 2 agujeros oscuros. No necesitaba ser doctor para saber que eran orificios de bala. Lo habían ejecutado. En una maldita gasolinera, a mitad de la nada, justo donde se supone que uno puede bajarse a descansar y tomar café. Me quedé congelado un momento, tratando de pensar qué hacer. No podía mover el cuerpo, no podía irme como si nada, pero tampoco podía quedarme ahí esperando a que quien sea que lo mató volviera. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un golpeteo metálico, seco, proveniente del área trasera, donde se guardan las herramientas, los tanques y a veces los bidones de aceite. Pensé que quizá alguien más andaba por ahí, o peor, que el asesino seguía cerca. Corrí hacia mi tráiler, tratando de mantener la calma.
Abrí la puerta del camarote y saqué un tubo de acero que siempre cargo debajo del colchón, junto a una vieja lámpara de mano. No es arma, pero sirve para defenderse si alguien se quiere subir por la fuerza. Volví a la estación. No sé qué demonios me impulsó a regresar, pero algo en mí necesitaba entender. Crucé hacia la parte trasera, alumbrando con la lámpara. El golpeteo se había detenido. El cuarto estaba abierto. Era un cuarto de mantenimiento, lleno de cosas viejas, paredes húmedas, un olor fuerte a aceite rancio. Revisé cada rincón. Nadie. Regresé al punto de inicio. Fue ahí cuando noté algo más extraño. El escritorio del despachador tenía un celular viejo y la pantalla mostraba una llamada perdida reciente. Hora 2:58. Solo decía mamá. Me dio un escalofrío, no de miedo, sino de impotencia. Ese hombre se había estado muriendo y lo último que hizo fue tratar de llamar a su madre. Me senté en la banqueta frente a la bomba 1, aún con el tubo en la mano. Necesitaba pensar. Algo me decía que debía largarme, pero otra parte me decía que no podía dejarlo ahí tirado como perro. Nadie merece eso. Pasaron quizá 10 minutos cuando escuché un motor. Al principio me alegré. Un coche venía por la carretera. Me levanté rápido, agité la lámpara. Era una camioneta blanca, sin placas delanteras. Se acercó despacio, demasiado despacio. Se detuvo justo al frente de la estación, a unos 15 metros. Los vidrios polarizados no me dejaban ver bien, pero distinguí dos siluetas al frente. No bajaron, solo se quedaron ahí, con el motor encendido. Me dio una corazonada horrible. Esa gente no venía a cargar gasolina. Entonces uno de los vidrios se bajó. No vi armas, pero escuché una voz, fuerte, fría. «Ya te despacharon». No supe qué decir. Me quedé en silencio, el tubo aún en la mano, apuntando hacia abajo. «¿No hay nadie?», insistió el conductor. Negué con la cabeza, como si fuera un cliente más. El copiloto se asomó por la ventana. Su mirada era como de piedra. Me escaneó de arriba abajo. Luego se giró hacia el conductor. Murmuraron algo. La camioneta encendió las luces altas y empezó a moverse, lento, rodeando la estación. Sabía que estaban buscando algo, o a alguien. Me agaché tras una bomba, esperando no hacer ruido. Apagué la lámpara. El corazón me retumbaba como tambor de guerra. Escuché cómo la camioneta dio vuelta detrás del edificio. Luego silencio. No sabía si esperarlos o correr. Opté por la segunda. Me levanté de golpe y corrí hacia el tráiler. Apenas puse la llave en el encendido, vi la camioneta reaparecer por el retrovisor. Venía directo hacia mí. Giré la llave. El motor rugió. Metí reversa y luego primera. Aceleré como si me llevaran los diablos. Tomé la carretera sin mirar atrás, sintiendo el traqueteo del tráiler como un escudo. Conduje durante casi 40 minutos sin detenerme, hasta que vi otra estación, más chica. Ya había luz. Un coche de la Guardia Nacional estaba estacionado a un lado. Paré ahí. Me bajé con las piernas temblando. Me acerqué a los oficiales y conté todo. Me escucharon con atención. Uno de ellos asintió y pidió refuerzos por radio. Luego me ofrecieron agua. Me quedé ahí, esperando noticias. Horas más tarde, supe que encontraron el cuerpo del despachador. Confirmaron lo que sospechaba, 2 disparos en la espalda. Y la estación había sido robada, casi 50,000 pesos, según el reporte. Pero lo raro fue que no había cámaras, ni testigos. Nadie más pasó por ahí en toda la madrugada. Dijeron que tuve suerte, que quizás si no me detenía tan pronto o si los alcanzaba mientras robaban, no estaría contando esto. Desde esa noche ya no me detengo en estaciones solitarias. Prefiero aguantarme o perder tiempo. Ya no me da miedo lo paranormal, me da miedo la gente. Y cada vez que alguien me pregunta por qué manejo armado con un tubo de acero bajo el asiento, les cuento lo que vi aquella madrugada. Y cómo estuve a nada de convertirme en un bulto más en el piso frío de una oficina solitaria. Nunca me gustaron las madrugadas, ni siquiera de niño, cuando decían que era la hora del diablo. Ya siendo adulto,
Con más ojeras que certezas, descubrí que a esa hora lo que más abunda no son los demonios, sino la gente rota, la gente peligrosa. Pero uno aprende a hacerse tonto, a convivir con lo turbio, especialmente si manejas por trabajo. Así fue como, sin querer, terminé ahí. Era domingo. El reloj del tablero marcaba las 4 en punto. Me regresaba de Celaya rumbo a León. Trabajo como repartidor, freelance, de esos que hacen entregas urgentes de confianza. No preguntes qué llevo, no lo reviso, solo manejo y cobro. Lo que iba en la cajuela esa noche era un paquete mediano, sellado con cinta plateada y una nota escrita a mano que decía: no abrir, se paga al llegar. Ni siquiera me extrañó. En esta línea de trabajo, lo que no sabes te mantiene con vida. La carretera estaba vacía, tan vacía que parecía recién construida, sin memoria. El viento soplaba apenas y el cielo todavía no clareaba. Las luces altas iluminaban de frente y más allá, solo el asfalto, como una lengua infinita. Pensaba en llegar, dormir unas horas y tal vez desayunar algo caliente. Un par de tamales, café de olla. Me lo había ganado, pero no. Fue en un tramo antes de llegar a la desviación de Comanjilla cuando vi las luces. Un par de torretas azules y rojas saliendo desde una camioneta negra, sin insignias visibles. Me orillé, porque uno no se pone valiente a esas horas y menos en esa zona. Bajé la velocidad y puse las intermitentes. La patrulla se colocó detrás de mí, sin adelantarme. Entonces, una voz chillona salió por altavoz. Conductor del Versa blanco, oríllese más y apague el motor, baje del vehículo. Pensé en hacerme el dormido o seguir avanzando, pero ya era tarde. La camioneta me bloqueaba y de inmediato 2 figuras bajaron de ella. Traían uniformes negros, chalecos antibalas con letras bordadas que apenas distinguía y gorra. Pero lo que me hizo sudar frío fue ver el escudo en su brazo. Decía Policía Estatal de Caminos, un logo que reconocí de inmediato. Ese cuerpo de seguridad había dejado de operar hace más de 8 años en todo Guanajuato. ¿Por qué usaban ese uniforme? Bajé la ventana, solo unos centímetros. ¿Qué sucede, oficial? El que se acercó era un hombre alto, de unos 50 años, piel morena curtida por el sol y bigote de militar retirado. Me apuntó con una lámpara en la cara y luego bajó la intensidad. Revise su documentación, trae placas alteradas, dijo sin mirarme, con voz seca. ¿Alteradas? No, mire, aquí está la tarjeta de circulación. Bájese del vehículo, interrumpió el otro, uno más joven, con voz rasposa y un acento que no supe ubicar. Estaba parado del otro lado de la carretera, vigilando que no viniera nadie. Ni un coche, ni un alma. Algo no cuadraba. El uniforme era viejo, desgastado, casi de museo, y sus botas no eran reglamentarias. Uno traía las agujetas rotas y el otro unos tenis negros bajo los pantalones. No traían radio, no traían cámara, no traían nada más que actitud. ¿Puedo saber qué dependencia representan?, pregunté, forzando la voz para que sonara firme. El mayor chasqueó la lengua. ¿Nos vas a poner difíciles las cosas, amigo? Puso una mano sobre la puerta y la otra sobre la cangurera que tenía al pecho. No traía arma visible, pero algo en la rigidez de su postura me dijo que no estaba para juegos. No, está bien, me bajo. Apagué el motor, dejé el celular en la guantera y bajé con las manos a la vista. El mayor me hizo caminar hasta la parte trasera del coche. Su compañero se acercó a la cajuela y la golpeó con los nudillos. ¿Qué llevas aquí? Un paquete. Es de mensajería. Entrega rápida. ¿Ya lo abriste? No, no puedo. ¿Seguro? Me pagan por no hacerlo. Hubo un silencio denso. El mayor me miró un momento. Vi su mirada y sentí algo en ella. Como si ya supiera lo que llevaba, o como si estuviera evaluando cuánto valía mi vida en ese instante. Vamos a revisar la cajuela. ¿Tienen orden? ¿Tú crees que esta carretera funciona con órdenes? Levantó la tapa de un golpe. El paquete seguía ahí, inmóvil, con la cinta plateada. El joven lo miró de reojo y silbó. ¿Lo ves?
Te dije que era de los buenos. Este tipo no es chofer, es mula. ¿Qué dijiste? Cállate, me respondió el mayor sin siquiera alzar la voz. Me tomaron del brazo y me empujaron contra el coche. Sentí el frío del metal en la frente. Me revisaron los bolsillos, me quitaron la cartera. Luego el joven entró al carro y sacó mi celular. Lo apagó de inmediato. ¿Quién te contrató? No sé, me mandan los datos por Telegram. Yo solo entrego. El mayor sacó un pequeño radio viejo. No tenía marca, solo ruido estático. Aquí, Bravo 1, tenemos al sujeto. Confirme ubicación. Solo se escuchó ruido. Repito, aquí, Bravo 1, confirme ubicación. Nada. Silencio. ¿Ven? Les dije que esta frecuencia ya no se usa, dijo el joven con tono de burla. El mayor suspiró. Caminó un poco hacia el monte, como buscando señal. El otro aprovechó para acercarse más a mí. ¿Cuánto te pagan por esto? ¿3,000? ¿5,000? ¿Vale la pena morir por ese paquete? No estoy haciendo nada ilegal. ¿Y tú cómo sabes? Ahí me di cuenta. No eran policías, ni falsos policías. Eran otra cosa. No solo criminales. No eran improvisados. Hablaban como si estuvieran jugando un papel. Como si se aferraran a una imagen que ya no tenía sentido. El mayor regresó, molesto. No hay señal. Vamos a llevárnoslo. ¿A dónde? A la estación. ¿Cuál estación? Me miró. La luz del amanecer empezaba a dibujarse en el horizonte. En ese momento vi su rostro con más claridad. La insignia de su gorra estaba completamente borrada. Sus ojos parecían cansados, pero vacíos, como si hubieran repetido ese mismo acto una y otra vez, en diferentes madrugadas, atrapados en un papel que ya no funcionaba. ¿Sabes qué?, dijo de repente. No me gustas. Creo que tú sabes lo que llevas. Hizo un ademán al joven. Este metió la mano a su cangurera. Yo lo vi venir. Me eché hacia atrás, empujando la cajuela con todas mis fuerzas. El mayor tambaleó y yo aproveché para correr hacia la puerta del conductor. Escuché un disparo. El primer tiro falló. Se perdió en el monte. Entré al coche de un salto, metí llave, encendí el motor. No pensé, solo aceleré. El segundo disparo rozó el espejo lateral y lo hizo volar en pedazos. Aceleré más. El coche temblaba bajo mis manos. En el retrovisor vi cómo los dos hombres se quedaban en medio del camino, inmóviles, sin siquiera intentar perseguirme. Manejé hasta la caseta más cercana. Paré frente al módulo de la Guardia Nacional. Bajé temblando. Les conté todo. El retén, los uniformes, los disparos. Uno de los agentes, joven, me miró con expresión extraña. Luego llamó a su superior. 20 minutos después, me pidieron acompañarlos a la zona. Cuando llegamos, no había nada. Ni patrulla, ni huellas, ni casquillos, ni rastros de que alguien hubiera estado ahí. Nada. Uno de los agentes mayores me preguntó, ¿qué tipo de patrulla era? Negra, sin placas, decía Policía Estatal de Caminos. Se quedaron en silencio. Luego uno murmuró, ese cuerpo fue desintegrado hace años, pero hay quienes juran haberlos visto todavía patrullando por estas carreteras. Lo dijeron con una tranquilidad que me pareció más aterradora que cualquier otra cosa, como si no fuera la primera vez que alguien contaba algo así, como si esas patrullas fueran una especie de leyenda viva, usada por los verdaderos fantasmas del país, los hombres que creen que siguen teniendo poder, aunque ya no tengan uniforme. Esa madrugada seguí mi camino. No entregué el paquete, lo dejé en la primera delegación abierta que encontré. Di mi nombre. Grabaron mi testimonio, me dejaron ir. A partir de esa noche, nunca más manejé de madrugada, porque a las 4 de la mañana, en ciertas carreteras de México, no hay Dios, ni ley. Solo quedan los vestigios de un poder podrido, y los hombres que aún creen que pueden ejercerlo. A esa hora, la ciudad parecía otra. Eran poco más de las 2 de la mañana cuando decidí bajarme del camión que venía de Tlalpan, justo antes de que girara hacia su última parada. No era algo que hiciera seguido, pero ese día la ruta había estado bloqueada más adelante,
por una obra eterna que ya ni los vecinos creían que fueran a terminar. Así que caminé unas cuadras, con la cabeza medio adormilada y el cuerpo exigiendo cama, hasta encontrar el puente peatonal que cruza sobre Avenida Insurgentes, a la altura de una clínica del IMSS. Un puente largo, angosto, sucio, con las láminas del techo vibrando por el viento y la luz de los faroles apenas suficiente para ver tus propios pies. No había un alma. La ciudad, que por el día es un caos de claxon y gritos, a esas horas se vuelve un lugar deshabitado. Sentía que si gritaba, el eco me contestaría, pero nadie más lo haría. Crucé el primer tramo del puente con paso firme, como si eso fuera a protegerme de cualquier peligro. Siempre he creído que los puentes peatonales son más peligrosos que útiles. Uno se convierte en un blanco fácil allá arriba, con el ruido de los carros tapando cualquier grito. Cuando iba a la mitad del puente, pasó algo. Algo tan sutil que, si no hubiera estado tan en silencio todo, probablemente no lo habría notado. Fue un sonido simple, un paso, no uno mío, sino otro, desde abajo. Me detuve. El silencio volvió, denso como una cobija húmeda. Volví a caminar, ahora un poco más lento, atento. Y otra vez, un paso abajo, justo después del mío. No era un coche, no era una bolsa movida por el aire. Era un paso humano, preciso, con ritmo, como un eco, pero no en el aire. Un eco en el suelo. Cada paso que yo daba se repetía allá abajo, con apenas un segundo de diferencia, sin fallar ni una vez. Me quedé inmóvil, escuché, nada. Caminé un par de pasos más y otra vez, tap, tap. Sentí que el estómago se me apretaba. No podía ver hacia abajo con claridad por las barandillas altas del puente, ni quería asomarme demasiado. Uno sabe que, en esta ciudad, es mejor no ser curioso. Pero el cuerpo reacciona antes que la lógica, y me vi caminando de puntas, lento, como si eso fuera a romper el patrón. Y lo hizo. Por un momento no escuché nada. Di otro paso, esta vez con fuerza, como queriendo provocar, y allá abajo, tap. Exactamente después. Me quedé quieto, ahora con el corazón bombeando como si hubiera corrido 10 cuadras. El sudor me resbalaba por la espalda, a pesar del aire frío. Me acerqué al barandal, con una mezcla de miedo e impulso, y miré hacia abajo. Nada, ni una silueta, ni un movimiento, ni un carro pasando. Solo el asfalto mojado reflejando las luces de los postes y ese silencio pesado que parece que te ve, que se mete por tus orejas y te aprieta el cráneo. Volteé hacia el otro extremo del puente. Me faltaban unos 5 metros para llegar al final. Pensé en correr, en bajar de un salto, en lo que fuera, pero algo me hizo dar un paso más. Y otra vez, ese sonido. Pero esta vez, no fue uno, fueron dos pasos, justo después de los míos. No sé por qué fue eso lo que me hizo temblar. Tal vez porque significaba que no era una sola persona la que imitaba mis movimientos. Alguien más se había sumado. No podía más. Me lancé a correr, sin mirar atrás. Bajé las escaleras del otro lado del puente casi de un brinco, los pies golpeando los escalones metálicos con fuerza, el eco de mis pisadas resonando con violencia. Cuando toqué el suelo, el sonido se detuvo. Giré de golpe. Nada. El puente vacío. Como si yo hubiera sido el único en cruzarlo. Miré hacia el otro lado. Nada tampoco. Me quedé ahí, sin saber si reír, gritar o vomitar. Saqué el celular para llamar a alguien, a quien fuera. Pero la pantalla estaba en negro, sin batería. Chingada madre, dije en voz baja, y mi voz rebotó entre las paredes de concreto como si no quisiera irse. Tomé aire, me sequé la cara con la manga del suéter y seguí caminando. La banqueta era angosta, flanqueada por una reja oxidada y una pared grafiteada con nombres que ya nadie recordaba. A los pocos pasos, escuché algo más. Pasos. Otra vez. Pero ahora venían detrás de mí. No eran los míos. Eran otros. Rápidos. Cercanos. No esperé. Corrí.
Corrí sin ver atrás, escuchando cómo los pasos se multiplicaban detrás de mí, como si algo invisible se deslizara por el asfalto persiguiéndome. Crucé una calle sin mirar, escuché un claxon lejano, un perro ladrando, y corrí. Me metí a un Oxxo que encontré abierto en la esquina. El cajero, un chavo flaco con ojeras profundas, me miró con desconfianza. ¿Todo bien, jefe? ¿Tienes baño?, pregunté sin aliento. No está para clientes. Me apoyé en el mostrador. Las luces del interior me tranquilizaron un poco. Por primera vez en muchos minutos, no escuchaba nada extraño. Ni pasos, ni ecos, ni murmullos. Tomé una botella de agua, se la puse en la caja, le di un billete y ni siquiera esperé el cambio. Me senté en una de las sillas de plástico frente a la tienda, al lado de la máquina de café, y me quedé ahí, respirando, bebiendo agua a sorbos. No volví a escuchar nada esa noche, pero el miedo no se fue. 2 días después, pasé por el mismo puente a plena luz del día. Quería verlo, confirmar que solo había sido mi cabeza jugándome sucio. Era igual de feo, pero menos amenazante con el sol arriba. Me acerqué a la base y me encontré con un señor, uno de esos que limpian parabrisas con un bote viejo de Coca-Cola lleno de agua. «Está feo este puente en la noche, ¿verdad?», le pregunté, como quien no quiere la cosa. El señor me miró con los ojos entrecerrados y luego escupió hacia un lado. «A cada rato vienen a preguntar por ese puente. Pasa seguido». «¿Qué pasa?». «Gente que dice que lo siguen, o que escuchan pasos que no son suyos. Unos dicen que es el eco, otros que es la cabeza. Pero mire, a las 2 de la mañana, si escucha algo, mejor ni voltee, y no deje de caminar». ¿Por qué? Porque a veces, el que escucha, ya no cruza. Desde entonces, evito los puentes peatonales. No me importa si tengo que caminar más, no me importa si hay tráfico, si es más peligroso cruzar la calle. No me vuelvo a subir a uno, especialmente de noche. Porque aunque no volví a escuchar esos pasos, todas las noches, al llegar a casa y quedarme solo en mi cuarto, con el silencio apretando los muros, juro por Dios que siento que algo me sigue, que al dar un paso en la cocina hay otro en el pasillo, que al girar no hay nadie. Pero lo había. Lo peor no fue el miedo de esa noche. Lo peor es saber que algo allá abajo aún camina detrás de mí, que me aprendió, que me sigue y que algún día me va a alcanzar. Trabajo como velador en una obra negra al sur de la Ciudad de México. La zona no está tan mal. Es una colonia en expansión, todavía con muchas casas a medio construir y calles de terracería. Pero poco a poco han ido metiendo luz, drenaje, hasta ya llegó un Oxxo hace unos meses. La constructora me contrató para cuidar el terreno durante la noche porque en varias ocasiones se metieron a robar herramientas. Mi turno es desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Mi rutina era siempre la misma. Llegaba a la caseta, me acomodaba en el catre, calentaba un café en mi resistencia casera y me ponía a escuchar música en el celular hasta que el sueño me ganaba. Pero no dormía profundamente. Uno aprende a mantener un ojo entreabierto, a identificar los sonidos de los gatos que rondan, de los chavos que pasan en moto, de los albañiles que llegan antes del amanecer para sacar agua de la pipa. Pero esa noche fue diferente. Eran las 3:15. Lo recuerdo perfectamente porque acababa de ver el reloj del celular antes de apagar la música. Lo hice porque escuché algo raro. Un golpe seco, pero fuerte, como si hubieran tirado una tabla contra el suelo. Pensé que quizá alguien se había metido. No sería la primera vez que los malandros de la zona intentaban llevarse varilla o costales de cemento. Tomé la lámpara, me puse los zapatos y salí en silencio, sin encender nada más que el foco rojo de la entrada. Afuera, el aire estaba frío y olía a polvo. El tipo de polvo seco que se mezcla con el cemento viejo. Crucé la zona de varillas y llegué hasta los castillos de la planta baja. No había nadie. Seguí avanzando hacia la parte trasera de la obra, donde estaban los tambos vacíos y un par de bultos de grava. Fue entonces que vi la silueta.
No era un animal ni un indigente, era claramente una persona, agachada, haciendo algo en el suelo. Me quedé congelado, no por miedo, sino por la sorpresa de que alguien se hubiera metido tan profundo sin hacer más ruido. Iba a gritar, pero decidí observar primero. Acerqué la lámpara con cuidado, sin hacer ruido, y entonces lo vi. Había dos personas. Una sostenía una lámpara portátil de esas que usan los mecánicos. La otra, agachada, estaba haciendo algo con un cuchillo, o más bien, con una sierra. Lo entendí por el sonido, ese rechinido que solo puede salir del metal raspando hueso. Mi estómago se apretó. En el suelo había un cuerpo. Lo estaban desmembrando. Tragué saliva. Lo primero que pensé fue en retroceder, correr a la caseta, llamar a la policía. Pero apenas me giré para volver, sentí que algo me tocaba el hombro. Un hombre con pasamontañas estaba justo detrás de mí, con un machete en la mano. «Quietecito, carnal», me dijo con una voz tranquila, casi condescendiente. «Si no haces ruido, no te pasa nada». Quise decir algo, pero no me salió la voz. El tipo me empujó con cuidado hacia la zona donde estaban los otros dos. Al verme, uno de ellos se acercó. Llevaba guantes quirúrgicos y una mochila táctica. No parecía nervioso. Se notaba que sabía lo que estaba haciendo. «¿Es el velador?», preguntó el del machete. «Sí, pero no gritó ni hizo desmadre», respondió el otro, mientras guardaba algo en una hielera de unicel. El tipo de la mochila se me quedó viendo un momento y luego dijo algo que jamás voy a olvidar. «No queremos problemas contigo. Solo venimos a terminar el encargo. Te quedas aquí callado 1 hora y media y no pasa nada». «¿Sí?», asentí. Ni loco iba a ponerme de valiente. Uno de ellos me hizo sentarme en un bulto de cemento. Desde ahí, aunque no quería mirar, alcancé a ver todo. El cuerpo estaba casi completamente desnudo. Era un hombre, y por el tatuaje en la espalda me di cuenta de que probablemente era alguien de un grupo criminal. No diré cuál, pero el símbolo era claro. Usaban cuchillos quirúrgicos, pinzas, sierras eléctricas pequeñas. Cada parte que separaban la envolvían con cuidado en bolsas negras. Trabajaban con precisión. No era un crimen improvisado, esto era quirúrgico, profesional. No hablaban entre ellos, solo se pasaban las herramientas con gestos, como si fueran un equipo médico en una sala de operaciones. El silencio era lo peor. Solo se escuchaban los pasos sobre el cascajo y el leve zumbido de la lámpara portátil. Yo temblaba, pero hacía un esfuerzo por parecer tranquilo. Uno de ellos, el más joven, me ofreció un cigarro. Lo tomé sin decir nada. Me lo encendió. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlo. «Esto no es contigo, jefe», me dijo. «Ya casi acabamos». Y así fue. Después de casi 1 hora, metieron las bolsas en un costal grande y las cargaron en una camioneta que entró por la parte trasera del terreno. El conductor nunca se bajó. Solo encendió la luz interior por unos segundos. Su rostro no se veía, pero usaba pasamontañas como los otros. Antes de irse, el líder se acercó a mí. «Gracias por cooperar. Aquí no pasó nada. Lo que viste, te lo llevas a la tumba. Si mañana quieres renunciar a este trabajo, hazlo. Nadie te va a molestar. Pero si hablas, aunque sea a un compadre, no te va a ir bien». Me entregó un sobre manila. Lo tomé con manos temblorosas. «Para que no salgas perdiendo», dijo, y se fueron. Me quedé ahí, sentado, sin moverme. El cigarro ya se me había consumido hasta quemarme los dedos. No lloré, no grité, solo traté de respirar. Al amanecer, cuando llegaron los albañiles, actué como si nada. Les dije que me había desvelado viendo videos en el celular. Nadie notó nada raro. Bueno, uno de ellos sí comentó que el lugar olía raro, como a carne vieja, pero yo fingí no escucharlo. Ese mismo día renuncié. Entregué las llaves, firmé mi salida y me fui. No le conté nada a nadie, ni a mi esposa. Solo agarré el dinero del sobre. Eran varios billetes de 1000, no los conté. Y desaparecí de esa zona, hasta hoy. Porque aunque ya pasó tiempo, hay noches en que despierto exactamente a las 3:15.
siempre a esa hora, como si algo me llamara de nuevo a esa obra. Y no he vuelto a trabajar de velador. La madrugada del martes comenzó como cualquier otra. El calor se colaba por las rendijas de mi casa, en la colonia El Rosario, al norte de la Ciudad de México. A esas horas, el silencio de la calle era apenas interrumpido por el ladrido lejano de algún perro o el ruido de un microbús madrugador. Estaba despierto desde antes de que sonara mi alarma. Siempre me pasaba cuando dormía solo. Me había acostumbrado a escuchar los sonidos de la casa, por si acaso. Eran las 5 de la mañana. Lo sé porque el reloj digital de mi recámara parpadeaba en rojo, justo antes de que los 5 golpes retumbaran contra mi puerta. Golpes secos, uno tras otro. Nada de timbre, nada de un ¿hay alguien? Solo eso. Golpes con los nudillos o con algo pesado. Me senté en la cama, con el estómago apretado. No tengo familia cercana y mis vecinos, bueno, los saludo y ya. Nadie viene a mi casa sin avisar. Me puse una camiseta y caminé descalzo hasta la sala. La luz del farol del poste entraba por la ventana y me permitía ver la silueta de alguien parado frente a la puerta. Era un hombre alto, ancho de espalda. Lo reconocí enseguida. Era Rogelio, el vecino de al lado, mismo que arreglaba motos, que vendía refacciones desde su cochera, el que a veces organizaba borracheras con música a todo volumen, pero que nunca se metía con nadie. Era un tipo de pocas palabras, pero con presencia. Un cabrón serio. «Ábreme, por favor», dijo. Su voz sonaba ronca, forzada. Noté entonces que tenía algo en la mano. Me acerqué más, entrecerrando los ojos. Era un cuchillo de cocina, grande, de esos con mango de plástico blanco. El filo estaba completamente rojo, goteando sangre fresca. «No te voy a hacer nada. Déjame pasar», repitió. Me quedé inmóvil. El aire se volvió espeso. Podía escuchar mi propio corazón martillando en el pecho. La puerta tenía seguro, sí, pero también una cerradura vieja. Rogelio podría tirarla con un solo empujón si quisiera. «¿Estás herido?», pregunté, más por reflejo que por otra cosa. «No, pero necesito esconderme. No hay tiempo. Ábreme, por favor». Vi sus ojos. No parecían los del tipo que se descontrola en una peda. No estaban rojos, ni dilatados, ni con esa mirada ida de quien se metió algo. Number. Estaban aterrados. «¿Qué pasó, Rogelio?». Él bajó la mirada por un segundo. El cuchillo temblaba en su mano. Noté entonces que no era solo sangre. Había trocitos de algo pegados al filo. Carne, pelo. Dios. «Lo maté. Creo que lo maté». Un escalofrío seco me paralizó. «¿A quién?». «A Luis», dijo sin mirarme. «Mi cuñado». Me alejé un paso de la puerta. Luis vivía con él desde hacía unos meses. Un tipo más joven, de sonrisa fácil. Nunca me cayó mal. Lo había visto la semana pasada, lavando la moto en la banqueta. «¿Por qué?». «No puedo hablar aquí. Necesito esconderme un rato. Por favor, güey, no tengo a dónde ir. Si me agarra la policía». Mi cabeza daba vueltas. Mi casa no era muy grande. Sala, cocina, 2 cuartos. Si lo dejaba entrar, estaría atrapado conmigo. Si no lo dejaba, ¿qué pasaba si se enojaba? Pensé rápido. Saqué el teléfono del buró. Sin desbloquearlo, marqué al 911. No le piqué a llamar, pero lo dejé listo por si tenía que hacerlo. «No puedo dejarte pasar, Rogelio». Él alzó la mirada. Por un instante vi cómo sus ojos se llenaban de furia. Apoyó la frente contra la puerta y respiró hondo. «Te lo estoy pidiendo bien, pero si no quieres, me voy». Retrocedió, aún con el cuchillo en la mano. Caminó hacia su casa. Desapareció por la puerta metálica oxidada de su cochera. Yo no me moví en 10 minutos. Solo escuchaba mi respiración. Cuando finalmente salí al porche, no había nadie en la calle, ni un alma. Volví a entrar y cerré con llave. Fui hasta la ventana y miré hacia su casa. Todo estaba en silencio.
la cochera cerrada, las luces apagadas, pero el portón de rejas estaba entreabierto. Llamé a la policía. Me tomó un minuto explicarle al operador lo que acababa de pasar, que mi vecino había confesado haber asesinado a su cuñado, que tenía un cuchillo con sangre, que entró a su casa. Me dijeron que enviarían una patrulla. Mientras tanto, me quedé mirando su casa desde la mía. No sé por qué lo hice. Supongo que quería asegurarme de que no saliera corriendo, pero nunca salió. 30 minutos después, llegaron 2 patrullas y una ambulancia. Me hicieron repetir todo. Luego tocaron su puerta. Nadie respondió. Derribaron la entrada. Yo los observaba desde mi ventana, sin atreverme a salir. Uno de los policías salió con la cara pálida. Hizo una seña al otro, que llamó por radio. Minutos después, escuché una frase que todavía me da vueltas. Tenemos un cuerpo, posible decapitación. El sospechoso no está. No supe en qué momento me senté en el suelo. Me preguntaron si había visto a Rogelio salir. Les dije que no. Me mostraron una foto de Luis. Asentí. Me dieron las gracias y se fueron casa por casa, preguntando a los vecinos. Pasaron horas. El sol ya había salido. Entonces tocaron a mi puerta de nuevo. Era una patrulla distinta. Me pidieron si podían revisar mi casa. Dije que sí. Buscaron en el baño, bajo la cama, en la cocina. Nada. Hasta que uno de ellos abrió el closet del cuarto de las visitas. Y ahí estaba Rogelio, sentado en el suelo, con las manos llenas de sangre seca, sin el cuchillo, temblando. No opuso resistencia. Solo dijo una frase mientras lo esposaban. Solo quería pensar, saber si fue real, si de verdad lo maté. Esa noche no dormí. Días después me enteré de todo. Luis había estado abusando de la hermana de Rogelio, la misma que vive en Puebla. Ella lo había confesado por teléfono esa madrugada. Le dijo que Luis la amenazó con publicar unos videos íntimos si no le mandaba dinero. Ella no sabía qué hacer. Rogelio colgó y subió a su azotea a gritar. Los vecinos no oyeron. Luis sí, y fue a reclamarle. La discusión subió de tono. Se empujaron. Rogelio tomó el cuchillo de la cocina. Y lo demás, ya lo sabes. Rogelio se entregó. Le dieron una condena reducida por homicidio en estado de emoción violenta. Su hermana testificó. Su madre también. Hasta yo fui citado a declarar. No volví a saber de él. Solo quedó una mancha en la acera, donde cayeron las gotas de sangre aquella madrugada. Y desde entonces, cada vez que escucho golpes en la puerta, algo dentro de mí se quiebra. No sé qué me pareció buena idea parar ahí. Llevábamos poco más de 3 horas manejando desde Puebla, rumbo a Veracruz, cuando las luces del tablero empezaron a parpadear. El coche no estaba fallando, pero yo ya estaba harto, y Paula, mi novia, dormía con la cabeza recargada en la ventana. Pensé en seguir manejando hasta el amanecer, pero en cuanto vi el letrero azul con letras rojas que decían Motel Flamingos, televisión y agua caliente, decidí salir de la carretera. Era un lugar de paso, a la orilla de la Libre, entre campos oscuros y talleres mecánicos cerrados. Ni siquiera tenía recepción cerrada. Solo una pequeña caseta de concreto con un foco amarillo y una señora mayor, flaca como alambre, viendo la tele detrás de una ventanilla. Le pregunté si tenía cuartos y me dio la llave del número 9 sin decir mucho. Me cobró en efectivo, sin preguntar nombre ni nada. No abran por ningún motivo si escuchan algo raro. ¿Quedó claro? Nos dijo justo cuando le daba el dinero. Pensé que estaba bromeando. O que tal vez haya tenido problemas con gente borracha, quién sabe. Le respondí con un sí señora, para no discutir. Tomé la llave, manejé hasta la habitación y cerré la puerta con seguro apenas entramos. El cuarto era un asco, cama dura, sábanas dudosas, un ventilador de techo que no giraba y una tele empotrada en una repisa oxidada. Aún así, Paula se tumbó y se durmió en menos de 5 minutos. Yo no. Estaba cansado, sí, pero algo me tenía tenso. La ventana daba a un callejón entre 2 cuartos y las paredes delgadas dejaban pasar cada ruido. Una tele a lo lejos, voces apagadas, un portazo. Me acosté junto a Paula, cerré los ojos y ahí empezó todo.
Un grito. Primero creí que era de la tele, pero no. Era claro, humano, masculino. Venía del cuarto contiguo, el número 10. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme, por favor! Me levanté de un salto. Paula también se despertó. ¿Qué fue eso? Alguien está gritando, le dije, ya en la puerta. Me asomé por la mirilla, pero no vi a nadie. El grito volvió, más fuerte. ¡Ayuda, por favor! ¡Está sangrando mucho! Vi la luz del cuarto 10 encendida. Me puse los zapatos sin decirle nada a Paula y salí. Golpeé la puerta del cuarto 10 con los nudillos. ¿Todo bien ahí? Silencio. «Por favor, ayúdeme», dijo una voz desde adentro. «No la puedo parar, está sangrando mucho». Intenté girar la perilla, pero estaba cerrada. Corrí a la caseta de la recepción. La señora seguía ahí, fumando un cigarro. «Hay alguien pidiendo ayuda en el cuarto 10. Grita que hay alguien sangrando». La señora no se movió. «No se meta», dijo, y le dio una calada al cigarro. «Ya llamé a alguien que se va a hacer cargo. Ustedes métanse a su cuarto y no se metan». «¿Llamó a una ambulancia?» «Llamé al patrón», dijo, como si eso lo explicara todo. «Le estoy diciendo, no se meta, nadie entra, nadie sale». Sentí cómo se me apretaba el estómago. «¿No va a ayudar?», le pregunté, sin poder creerlo. «A mí no me pagan por hacer de rescatista. Váyase a su cuarto. No es asunto suyo». Regresé a toda prisa. Paula me esperaba en la puerta. Le conté lo que dijo la señora. «¿Y si es verdad? ¿Y si alguien está herido?» «Eso parece. ¿Y no vamos a hacer nada?» «No sé qué hacer». Volvió a escucharse la voz. «Ayúdenme, por favor, ya no respira». Paula salió del cuarto y se fue directo a tocar la puerta del 10. «Señor, ya viene ayuda. Tranquilo. Por favor, se está poniendo fría». Entonces algo cambió. La voz que antes gritaba con desesperación, ahora sonaba diferente, como si fuera una imitación, como si alguien intentara sonar angustiado, pero sin lograrlo del todo. «Está sangrando, no sé qué hacer», repetía una y otra vez, pero el tono ya no era natural, era mecánico, como si repitiera las frases sin emoción. Nos miramos. «¿Escuchaste eso?», me dijo Paula. Asentí. Volví a tocar la puerta del cuarto 10, esta vez más fuerte. Nadie respondió. «Señor, voy a forzar la puerta si no abre». Silencio. Y luego, un sonido sordo, como si algo pesado cayera dentro del cuarto. Un golpe seco, como un cuerpo desplomándose sobre el piso. Corrimos al coche, pero no encendía. No sé si por el frío, la batería o la mala suerte. Paula tenía el teléfono descargado. Yo apenas tenía señal, una rayita de datos que no servía para nada. La recepcionista no volvió a salir. Su caseta tenía la cortina bajada y las luces apagadas. Nos metimos al cuarto y atrancamos la puerta con una silla. No dormimos. Nos quedamos sentados en la cama, escuchando. A eso de las 3:30, un coche negro se estacionó frente al cuarto 10. Bajaron 2 hombres vestidos de negro. No traían uniforme de ambulancia ni mucho menos. Uno de ellos cargaba una maleta de lona. Golpearon la puerta del cuarto 10. Esta vez sí se abrió. No escuchamos lo que dijeron. No entraron con prisa. Lo hicieron con calma, como quien ya sabe a lo que va. Después de unos 15 minutos, salieron. Uno de ellos traía la maleta de nuevo, pero parecía más pesada. La acomodó en la cajuela. Se subieron al coche y se fueron sin decir nada. Media hora después, la recepcionista volvió a encender la luz de su caseta, como si nada. Amaneció a las 6. A las 7, Paula y yo dejamos el cuarto sin decir palabra. Le entregué la llave a la señora. No nos miró, solo dijo: «Ya está limpio». No preguntamos. Subimos al coche y esta vez sí encendió. El motor rugió como si nada hubiera pasado. Salimos del motel Flamingo sin mirar atrás. No supimos nunca quién gritaba esa noche. No salió nadie de ese cuarto, pero lo limpiaron por dentro. Y yo aprendí que hay moteles donde no se pregunta y donde los gritos no significan que alguien quiera ser rescatado. A veces solo son la carnada para el que escucha.
Yo nunca he sido de dormir bien. No sé si es ansiedad, estrés o simplemente mi cuerpo que se rehúsa a descansar como debería. Esa madrugada de martes, entre insomnio y un coraje atorado, decidí salir a comprar cigarros. Eran las 4 en punto. La colonia San Felipe de Jesús, en Gustavo A. Madero, estaba envuelta en esa calma artificial que solo existe entre semana. Ni un alma afuera, ni perros ladrando, todo apagado, menos mi necesidad. El Oxxo que quedaba a 6 cuadras ya no abría toda la noche como antes. Cerraban desde que asaltaron al cajero con un picahielo. Por eso me tocó caminar hasta el de la avenida Eduardo Molina, donde todavía había luz blanca zumbando en las vitrinas. Crucé calles vacías, esquivando baches invisibles en la penumbra, con el celular en la bolsa de la sudadera, aunque no llevaba audífonos. No es que fuera valiente, simplemente estaba harta. A veces el cansancio emocional te quita el miedo. Compré los cigarros sin cruzar palabra con el cajero, que apenas alzó la vista de su celular. Me regresé por el mismo camino, encendiendo uno en la banqueta como si fuera mediodía. Y entonces pasó. Un Nissan Tsuru blanco con toldo gris apareció en la esquina. Lento, demasiado lento para ir a ningún lado. No tenía logos, ni luces de aplicación, ni nada. Solo placas desgastadas y pintura inflada por el óxido. Se detuvo frente a mí. La puerta del copiloto se abrió sola con un clic seco. ¡Súbete!, gritó el chofer desde adentro. Era un hombre moreno, de unos 50 años, con una sonrisa forzada. Dientes torcidos, camisa beige manchada, manos gruesas en el volante. Me congelé. No había pedido taxi, ni Uber, ni Didi, ni nada. Pero mis piernas no reaccionaron. La puerta seguía abierta, como si me estuviera llamando, como si no hubiera opción, y ahí fue cuando la regué. Di un paso, luego otro. No te quedes ahí, muchacha. Está feo caminar sola a estas horas, dijo, sonriendo de lado. Pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa de quien ya decidió algo sin preguntarte. Me subí, cerré la puerta. Ese clic fue distinto, fue seco, firme. El sonido de una decisión irreversible. ¿A dónde vamos?, preguntó, pero su tono no era realmente una pregunta. A San Felipe, por la Torres, respondí, tratando de sonar firme. El auto arrancó, giró hacia la avenida y luego se desvió hacia una calle que no era la correcta. Oiga, es por allá, dije, señalando hacia el norte. No, por aquí es más rápido. Atajo. Menos topes, respondió sin mirarme. Quise abrir la puerta. Nada, ni el seguro subía. Intenté el botón de mi ventana. No servía. ¿Por qué no vamos por Eduardo Molina?, pregunté. El hombre giró apenas el cuello. ¿Para qué? Si ya estás aquí, ya vas en camino, ¿no? No era lo que dijo, era cómo lo dijo, como si yo no tuviera derecho a protestar, como si hubiera entrado en un trato sin saberlo. Mi corazón empezó a golpear fuerte. No dije nada. Empecé a buscar la forma de sacar el celular sin que se diera cuenta. Pero él lo notó. Claro que lo notó. No vayas a llamar a nadie. Aquí no hay señal. Además, ¿quién va a contestar a esta hora? Lo dijo sin alzar la voz. Ni siquiera volteó. Como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Como si ya lo hubiera hecho antes. Pasamos una calle sin iluminación, una privada que no reconocí. Luego otra. Casas con rejas oxidadas, portones cerrados, ningún poste funcionando. El reloj del tablero estaba apagado, el estéreo también. Solo se escuchaba el motor, el crujir de la suspensión y mi respiración. ¿Quién vive contigo?, preguntó de pronto. ¿Cómo dice? Digo, ¿siempre sales sola a estas horas? No es seguro. No respondí. Me apreté contra la puerta, como si eso sirviera de algo. Lo vi poner el seguro central. Ya estaban puestos, pero igual lo apretó, como para confirmar que yo escuchara. Mi esposo me está esperando, mentí. Ahorita me va a marcar. Siempre lo hace. El hombre rió. ¿Y por qué no te acompañó a comprar? ¿O no confía en ti? Sentí un vacío en el estómago. No sabía a dónde iba. Ya no conocía las calles. Era una zona de bodegas viejas, negocios con cortinas rayadas y banquetas rotas.
No había nadie. ¿Y tus hijos? ¿Tienes hijos? Sí, 2, dije. Mentira. Qué bueno. Es importante dejar algo, ¿no? Que alguien se acuerde de uno. ¿Usted tiene hijos? El hombre soltó una risa áspera. Tuve. Se fueron, como todos. El silencio volvió a llenar el coche. Vi de reojo algo que me heló. En la parte inferior de la puerta del conductor había marcas, rayones, como si alguien hubiera tratado de salir a la fuerza. No era uno, eran varios, clavados, dispersos, uñas, tal vez. Mi boca se secó. ¿A dónde vamos?, pregunté, con voz más firme. Él no respondió. El auto giró hacia una calle sin salida, con bardas altas a los lados. Al fondo, un terreno baldío. ¡Me bajo!, grité. Le pegué al cristal, al seguro, a todo. Nada funcionó. Me lancé hacia él. Intenté jalarle el brazo, entonces frenó de golpe. «No hagas eso», dijo con un tono que no era grito, pero sí autoridad absoluta. «Te puedes lastimar». Me empujó contra el asiento con una sola mano, fuerte, como si me dijera, «Tú no mandas». Vi su cara por primera vez con detalle. Tenía una cicatriz en la sien, como un corte mal cerrado. Su mirada estaba ida, pero también decidida, como alguien que ya cruzó la línea y no piensa regresar. Entonces sonó mi celular. Él lo escuchó. Se tensó. «¿Quién es?» «Es mi esposo», mentí. «Si no contesto, va a salir a buscarme». El hombre bajó la mirada al tablero. Apretó los dientes. «Contéstale», dijo. «Pero dile que ya vas llegando». Lo tomé. Era Mariana, mi mejor amiga. «¿Dónde estás?», dijo ella al segundo tono. «Ya me levanté y vi que no estabas». «Estoy en camino, todo bien», dije fuerte, mirando al tipo. «Estoy en camino, a 2 calles, ya casi llego». Mariana entendió al instante. «¿Te llamo a la patrulla?» No, solo quédate afuera, que te vea». Corté. El hombre no dijo nada, pero giró el coche, dio vuelta, regresó sobre sus pasos. Durante los siguientes 5 minutos no dijo una palabra. Manejaba rápido, tenso, como si quisiera terminar el asunto. A lo lejos vi mi calle. Ahí estaba Mariana, de pie, con bata, descalza y con el teléfono en la mano. El hombre frenó. «Ya llegamos», dijo. «Sí, fue un gusto llevarte». «Claro». Me abrió la puerta desde su lado. El seguro sonó. Bajé sin voltear. Caminé hacia Mariana. Sentía las piernas como gelatina. El taxi se fue despacio, sin luces traseras. Se perdió en la oscuridad. «¿Qué fue eso?», preguntó Mariana. «No sé, pero casi no la cuento. Llamamos a la policía, dimos descripción, placas, si es que eran reales. Nadie lo encontró. Revisamos cámaras de seguridad en una tienda cercana. El auto ni siquiera aparecía en el video. Pasaron semanas. A veces sueño con ese taxi, con el olor a sudor viejo, con la sonrisa de ese hombre. Me pregunto si alguien más ha subido sin preguntar, si alguien no alcanzó a contestar el celular a tiempo. Nunca más volví a salir de madrugada. Nunca más subí a un coche que no pedí». Trabajo como velador del Panteón Municipal de San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa. No es un cementerio grande, pero está activo, y por la zona en la que se encuentra siempre hay movimiento, incluso cuando no debería haberlo. Llevo ya 15 años trabajando ahí, de lunes a sábado, desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Muchos me han preguntado si no me da miedo quedarme solo entre tumbas, y mi respuesta siempre es la misma. Yo no le tengo miedo a los muertos, le tengo miedo a los vivos. Cuando empecé, todavía había 2 vigilantes por turno, pero con el tiempo, por recortes o por negligencia, me dejaron solo. No me molestó. Uno se acostumbra al silencio, a los ruidos del viento colándose entre los cipreses, al crujido de la grava bajo tus propias botas. Te vuelves parte del paisaje. Lo que nunca me gustó
Fueron las madrugadas de martes y viernes. Todo comenzó hace como 4 años. Una noche cualquiera, cerca de las 3, vi que entraba una camioneta negra por la entrada de servicio, esa que usamos para meter materiales o para los entierros grandes. Al principio pensé que era el personal de alguna funeraria retrasada, pero no había ningún sepelio programado para el día siguiente. Me acerqué a la reja, pero no me dio tiempo de decir nada. Un tipo ya se me había puesto enfrente. Traía una chaqueta de mezclilla y una gorra que le tapaba la cara. Sin saludarme, me dijo con voz seca: «Abre, nos dieron permiso». Me desconcertó. ¿Permiso de quién? ¿Quién les autorizó la entrada?, le pregunté, sin quitar la mano de la lámpara. El tipo solo alzó el teléfono y me mostró un mensaje. No me dejó leerlo completo, pero alcancé a distinguir el nombre del director del panteón. Era un mensaje corto: «Déjalos pasar. No preguntes nada». Me quedé helado. Abrí. Esa fue la primera vez. 3 hombres bajaron de la camioneta, todos vestidos de manera similar. Ropa negra, guantes, botas. Del área de carga sacaron 3 bolsas negras grandes, de esas como las que usan los recolectores de basura industrial. Pero estas no venían llenas de desperdicios. Pesaban, se notaba. Una se les cayó a medio camino y uno de los hombres le gritó al otro que la levantara con cuidado. Yo solo observé desde lejos. Cruzaron entre las tumbas como si ya supieran a dónde ir. Tomaron hacia la sección más antigua, donde están los nichos abandonados y los sepulcros sin nombre, muchos con más tierra que lápida. Se perdieron entre las sombras y por un rato no escuché nada, hasta que comenzó el ruido de la pala golpeando la tierra seca. Estuvieron ahí por más de 1 hora. Luego salieron sin decir palabra. Subieron a la camioneta y se fueron. Ni un saludo, ni una explicación. Solo el rechinar de llantas sobre la grava y el eco de la compuerta cerrándose con violencia. Al día siguiente le pregunté al director, pero fingió no saber de qué hablaba. ¿Camionetas? ¿En la madrugada? No, nadie ha pedido acceso fuera de horario. Lo dejé pasar. Pero la semana siguiente, el martes a la misma hora, volvieron. Y así cada semana. Al principio no hacía preguntas. Encendía un cigarro y me quedaba en la caseta, fingiendo no oír nada. Pero con el tiempo, la curiosidad comenzó a consumir mi paciencia. Empecé a llevar una libretita. Apuntaba los días, las horas, cuántos venían, cuántas bolsas bajaban. Casi siempre eran 3 hombres, aunque a veces llegaban hasta 5. Siempre la misma camioneta, aunque una vez vinieron en 2. Las bolsas negras, sin excepción. Y siempre se dirigían al mismo cuadrante del panteón. Una madrugada decidí seguirlos. Me quedé a una distancia prudente, detrás del mausoleo de los Pérez de la Peña. Desde ahí vi cómo cavaban con rapidez, como si lo hubieran hecho 1000 veces. Hacían un hoyo de poco más de 1 metro y arrojaban las bolsas sin abrirlas. No usaban linternas. Se movían como si vieran en la oscuridad. Esa noche escuché algo que me quitó el sueño por semanas. Cuando uno de ellos lanzó la bolsa al hoyo, se escuchó un quejido, no un sonido de plástico o de cosas inertes. Number. Era un gemido humano, sofocado, como el de alguien que intenta gritar con la boca tapada. El tipo solo dijo: «Ya va a dejar de llorar, no le falta mucho». Después, arrojó la tierra encima como si fuera cualquier cosa. Desde entonces supe que no estaban enterrando basura, pero no hice nada. ¿Y qué podía hacer? ¿Denunciar? ¿A quién? ¿A los mismos que mandaban esos mensajes con órdenes desde arriba? ¿A los que usaban el panteón como tiradero clandestino de cuerpos humanos? Porque eso es lo que es, un cementerio ilegal dentro del cementerio. Y yo soy su vigilante. Un viernes me atreví a preguntarle al tipo de la chaqueta: «¿Por qué siempre aquí?». Me miró por primera vez en años. No dijo nada por varios segundos. Luego sonrió con una mueca torcida y me contestó: «Porque aquí nadie hace preguntas, ni tú». Y tenía razón. No hice más preguntas. Pero las respuestas no tardaron en llegar solas. Una tarde, durante una visita escolar, una niña se separó del grupo y terminó en la sección vieja. La encontraron parada sobre una tumba reciente, llorando,
diciendo que un señor abajo le hablaba, que pedía ayuda. El maestro pensó que era imaginación, pero cuando revisamos el área, la tierra aún estaba removida, como si la hubieran cavado apenas la noche anterior. Ese mismo día me tocó ver cómo dos hombres, de traje y sin placas visibles, llegaron con la directora regional de Panteones. Entraron a la oficina y al salir me dieron un sobre con dinero. Por los inconvenientes, ya no va a pasar más. Mentían. Las camionetas volvieron el martes siguiente, hasta que una noche cometieron un error. El hombre de la chaqueta me pidió que los acompañara. Me dijo que necesitaban ayuda, que uno de los suyos no pudo venir y había que apurarse. No pude negarme. Caminé con ellos hasta la tumba. La tierra ya estaba removida. Dentro del hoyo había una bolsa abierta, y lo que vi me dejó sin aliento. Era un muchacho joven, vivo, amarrado y con una bolsa de plástico negra rota a la altura del pecho. Me miró. Tenía los ojos llenos de miedo, pero aún podía respirar. Me paralicé. Uno de los tipos me empujó una pala. «Échale tierra». No la tomé. El líder se acercó, me miró a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. «Aquí nadie está limpio, don Pedro. Usted nos ha visto durante años. Si dice algo, queda en el hoyo con él». Me fui. No dije nada. Esa noche no dormí. Al día siguiente renuncié. No por cobarde, por sobreviviente. Ahora trabajo como vigilante en un estacionamiento en Iztacalco. No hay tumbas, solo carros, y el peor ruido que escucho es el de los frenos oxidados de un Tsuru viejo. Duermo tranquilo, pero cada martes y viernes me despierto a la misma hora, con la imagen de ese muchacho mirándome desde el fondo del hoyo. Y a veces, en sueños, todavía está pidiendo que lo saque. Nunca he vuelto al panteón, pero me prometí una cosa. Si algún día desaparezco, busquen en San Lorenzo Tezonco, en la sección vieja. Los que cavan de madrugada no entierran basura, entierran testigos.